en la Universidad Católica de Chile con la tesis El régimen del asalariado y su posible abolición. Recibiendo por acuerdo unánime del Consejo Superior de la Universidad el Gran Premio de Honor, otorgado solo en casos excepcionales. Ese mismo año es nombrado profesor ayudante de la misma universidad, en las cátedras de Política Económica, Filosofía del Derecho y Economía Política, y profesor titular de Derecho del Trabajo. Junto a otras personalidades, fue fundador en 1957 del Partido Demócrata Cristiano Chileno, siendo presidente del mismo en 3 ocasiones y por largos periodos. Durante su trayectoria pública y política ocupó diversos e importantes cargos, siendo algunos el de ministro de Obras Públicas, senador de la República por la provincia de Atacama y Coquimbo, delegado de Chile ante las Naciones Unidas, senador por la provincia de Santiago, presidente del primer Congreso Mundial de la Democracia Cristiana, celebrado en Santiago de Chile. En el año 1964, Eduardo Frei Montalva es elegido presidente de la República de Chile, con la más alta votación en la historia del país. Como primer mandatario, es invitado y visita varios países de Europa y América, y participa en 1967 en la reunión de presidentes americanos que se realiza en Punta del Este, Uruguay. Años más tarde, en 1973, siendo senador por la provincia de Santiago, es elegido presidente del Senado. Eduardo Frei fue un prolífico escritor. Entre sus obras figuran La política y el espíritu, La verdad tiene su hora, Historia de los partidos políticos chilenos, Un mundo nuevo y su último libro, El mensaje humanista. Recibió condecoraciones de los gobiernos de Francia, Italia, Ecuador, Gran Bretaña, Argentina, Santa Sede, Bélgica, Venezuela, Brasil, Colombia, Malta, Noruega y Alemania Federal. Eduardo Frei falleció el 22 de enero de 1982 a la edad de 71 años. Les invitamos ahora a conocer la entrevista que le hiciera el periodista y conductor de este programa, Rodolfo Garcés Guzmán, a don Eduardo Frei Montalva. 27 de agosto de 1975. De profundis conversa hoy con don Eduardo Frei Montalva. Don Eduardo sabe que esta entrevista está destinada al Museo de Documentos Históricos de la Universidad Católica de Valparaíso y que estas entrevistas son solamente emitidas una vez que dejan de ser quienes las responden. En el caso de don Eduardo Frei, es un hombre joven. Ustedes lo van a ver en imagen, está en excelentes condiciones físicas. Sus 64 años no se notan. Y vamos a entrar en materia, don Eduardo. Yo quiero que comencemos con una reseña de su vida. ¿Cómo fue usted de niño? ¿Qué pensaba? ¿Cómo vivió? Bueno, yo, desde luego, nací aquí en Santiago, pero mi niñez, hasta los 9 o 10 años, lo pasé en Lontué. Mi padre fue a trabajar allá, así que comencé mi vida en un sector rural, si pudiéramos decir. Mi padre era suizo, de origen, y tuvo el buen criterio de enviarme a la escuela pública de Lontué. Así que me eduqué entre los hijos de los campesinos, gente muy modesta. Y tengo un recuerdo muy preciso de esos tiempos, de mis profesoras y de mis compañeros. Y creo que algo me dejaría adentro, aunque no sea muy conscientemente, esa primera etapa de mi vida. Después nos trasladamos a Santiago, porque mi padre cambió de trabajo. Yo entré al seminario de Santiago, a la tercera preparatoria, estudié hasta primer año,
Y después me pasé al Instituto de Humanidades, donde terminé mis estudios. Bueno, ¿qué puedo decir? Era un niño muy pavo, se reían mucho de mí, porque era muy ingenuo, bastante mal alumno, tal vez de los más porros de la clase, hasta el segundo año de Humanidades, en que gracias a la preocupación, desde luego, de mi madre y de mis profesores, comencé a endilgarme y a tomarle gusto a lo que estudiaba, y realmente cambié, y después de ser un porro pasé a ser, si no el primero, uno de los 2 o 3 primeros alumnos de mi clase. Porque usted a los 22 años ya era abogado. Claro, yo me recibí de bachiller muy joven, pero también no quisiera dejar de decir que para mí en la juventud fue muy importante el deporte, especialmente el fútbol. Me enorgullezco mucho de haber sido capitán de mi equipo de fútbol en el colegio y de haber ganado la selección que en ese tiempo se hacía entre los en la selección, la cuarta selección de deportes, que era la de esa edad. ¿Por qué estudió Derecho? Mire, no estudié Derecho porque me gustara. Mi deseo habría sido estudiar una carrera científica. Pero cuando me recibí de bachiller y estaba en vacaciones, reflexioné sobre este problema y me di cuenta que mi padre estaba muy mal de salud, que una carrera como medicina o ingeniería requería full time, en cambio leyes me permitía trabajar, y pensé que a corto plazo yo iba a tener que no solo costearme mis estudios, sino que ayudar a sostener mi casa. Y por esta razón escogí leyes. Mi padre sufrió mucho con esta determinación mía, porque él deseaba realmente que yo siguiera medicina o ingeniería, que eran los 2 temas que más me interesaban. No era un aficionado a las leyes, pero pensé que esta era la manera de poder hacerlo. Y así fue, porque realmente mientras estudié, trabajé muy intensamente. Llegué a tener de 36 horas de clase semanal. Hacía clases yo. Y hacía clases en el propio Instituto de Humanidades, en el Instituto Politécnico de la Universidad Católica, donde estudié leyes, y al finalizar en 5º año, incluso llegué a hacer clases como profesor ayudante en la misma universidad. ¿Derecho del trabajo hacía usted? Hice filosofía del derecho, economía política y derecho del trabajo después como profesor. Y nos encontramos que muy a poco andar ya tiene usted su primera producción literario, legal, ¿no es cierto? Y que trata sobre lo mismo, el régimen del asalariado. ¿Ya claro. Venía con estos problemas usted? Yo hice mi memoria sobre ese tema, el régimen del asalariado y su posible abolición. Y si usted la lee hoy, encontrará que está menos anticuada de lo que parece, porque ahí planteaba yo la reforma de la empresa, la imposibilidad de que el asalariado siguiera siendo una especie de factor pasivo dentro del complejo social, y la necesidad de su participación e incorporación activa en la vida del país y en la vida de la empresa en que trabajaba. A esas alturas usted muy pronto se dio cuenta que se prolongaba bien en su pluma, porque usted empieza a producir muy luego, empieza a escribir artículos. Claro. Nunca se menciona en sus biografías que usted fue periodista, y fue periodista de fuste, combativo, como que la política y el espíritu, ¿no es cierto?, es una recopilación de artículos. Efectivamente, yo, al recibirme, se me ofreció la oportunidad de dirigir un diario. Tenía yo en ese tiempo menos de 24 años, en Iquique, el Tarapacá, que era un diario de antigua tradición iquiqueña, fundada por un hermano de Enrique Maquível. Y me embarqué para allá, y me casé al aceptar ese puesto, porque me garantizaba un ingreso que me permitía comenzar y vivir. Así que comencé como periodista. Estuve 2 años en Iquique escribiendo, gocé, porque no hay una experiencia mejor para un hombre joven. Yo creo que se ha vivido un tiempo a provincia. Uno conoce muy bien el país y lo ve funcionar en todos sus ángulos. Aquí en Santiago uno está encajonado en una actividad y no ve el complejo de la vida de un país. Conocí el norte y le tomé un profundo amor al norte, porque parece curioso, ¿no? Uno ve el desierto y todo tan pelado y cree que no hay interés
en una zona así, pero el que la vive sabe de su atracción muy poderosa, muy extraña. Y parece que la gente del norte también le tomó mucho cariño porque usted muy pronto iba a representarlos ¿verdad? En el Parlamento. Bueno, no tan pronto, porque sí, yo en el 49. Regresé a Santiago el año 37. Fui candidato a diputado y perdí. Y por esas cosas curiosas saqué la primera mayoría individual en la provincia y perdí, porque eran los sistemas de lista antiguos muy complicados. Entonces a veces salía una persona que tenía 10 votos y se perdía otra que tenía 1500, para poner un ejemplo. El hecho es que me volví a Santiago, donde ejercí mi profesión, pero ya me embarqué en la política, en la fundación del partido La Falange primero y la Democracia Cristiana después. Y muy pronto, usted ya el 46 lo encontramos como ministro, ¿no? Con Ríos. Pero el 45 fue ministro de Obras Públicas de don Juan Antonio Ríos. Y estuvo a punto usted de darnos el ferrocarril, ¿no es cierto?, a los porteños del ferrocarril por de Prado, ¿no es cierto? Claro, es un viejo proyecto de obras públicas ese, que cuesta muy caro, pero que se justifica, yo creo, muy importante, siempre está de probidad. ¿Y cómo se sentía usted, un hombre joven ahí, manejando estas disciplinas desde un ministerio? Ya, usted había manejado asambleas y la gente lo escuchaba y lo aplaudía, ¿no? Bueno, yo voy a ser bien franco, gocé mucho siendo ministro de Obras Públicas. Es un ministerio para mí apasionante, porque es el ministerio que hace cosas, sobre todo en esos tiempos en que el ministerio resumía más: hacer caminos, hacer puentes, hacer puertos, hacer obras de ingeniería hidráulica, hacer obras de riego. Es decir, es muy entusiasmante y además el personal era espléndido. Hay una tradición en las obras públicas chilenas, primero, de una honorabilidad a toda prueba. Nunca se supo en obras públicas de una incorrección. Los directores generales de obras públicas eran una verdadera institución nacional: Teodoro Smith, Caramillo, Servando Llanedel, Oscar Tena, y ahora último el ingeniero Alfonso Díaz Osa, gran ingeniero. Hombres que han luchado 35, 40, 45 años en las obras públicas chilenas y que se retiran en extrema pobreza y han manejado miles de millones. Usted acuñó los intentos que en el siglo pasado había hecho con Benjamín Vicuña Maquena cuando llegó en la trompa de un ferrocarril hasta la Cuesta de la Dormida, que era la primitiva idea del tren. Pero no lo logró usted porque estaba luchando, y en esos días, ya estábamos en el 46, en esos días sucedieron los hechos de la Plaza Bulnes, y usted fue uno de los ministros que dejó el ministerio entonces. Sí, se lograron muchas cosas en ese tiempo. Desde luego se contrató el camino pavimentado Santiago-Serena, que era la primera obra del camino longitudinal chileno. Recuerdo que se la propuse al presidente Ríos. Él al principio lo miró con un poco de escepticismo porque era una obra demasiado grande. Se inauguraron todos los canales de riego del Cogotín en el norte, se hicieron los estudios del tranque Recoleta, es decir, del tranque de La Paloma. El convento de que se habla tanto hoy día, una gran novedad, los proyectos se estudiaron en ese entonces. Canales del Maule, todo el regadío del Biobío, me tocó iniciar el primero y segundo y tercer tramo de esa gran obra de irrigación en toda la cuenca del Biobío. Y efectivamente, cuando estaba en lo mejor del ministerio, se enfermó el señor Ríos, presidente, que me otorgó una confianza de una plenitud que yo nunca termino de reconocerle. Tomó la vicepresidencia el señor Dualde. Hubo un incidente por una huelga del norte que a mi juicio la huelga era justa, y yo defendí la justicia de esa huelga ante el propio gobierno. Sin embargo, se me ofreció hacerme caso, no se me hizo caso. Hubo un paro nacional, hubo un mitin frente a la Moneda y hubo un baleo, a mi juicio, absolutamente injustificado. Murieron, si no me equivoco, 2 o 3 personas. Por lo cual yo
presenté mi renuncia al ministerio. Por eso me retiré. Después viene un largo periodo suyo en el Congreso. Son 10 años, ¿verdad? Usted primero trabajó en Coquimbo, ¿no es cierto? ¿Por Santiago? Yo fui senador por Atacama y Coquimbo. Fui 8 años senador. Y enseguida lo reelegí por Santiago. Pasé a ser senador por Santiago, por esta provincia, que me eligió con la primera mayoría. ¿Qué recuerda usted particularmente de esos años en que usted luchó tanto en el Congreso? Mire, en primer lugar, yo tengo una alta opinión del Congreso Nacional. Mucha gente hace críticas al Congreso. En estos días que estamos viviendo, y cuando ya esto se oiga, quizás cuál será el Chile que va a escucharnos, el Congreso necesitaba modificaciones porque todas las instituciones se van modificando, porque las estructuras de los países tienen que modificarse de acuerdo a las nuevas realidades. Pero yo creo que el Parlamento chileno, en primer término,